Vamos a leer un texto de las Escrituras donde hemos estado en el mensaje que damos a obreros a las 10:30, al cual todos los que sintáis el llamado de ser obreros, y ya que estamos hablando de los obreros, queráis participar, está abierta la puerta. Amén. Llevamos 3-4 semanas, creo que con hoy, culminando en el día de hoy, hablando sobre un texto que todos conocemos, que se encuentra en Mateo, capítulo 28, del 16 al 20. ¿Os suena de algo este texto? Algo, ¿verdad? Sí, ¿no? Bien. Vamos a leer del 16 también, donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La semana pasada el mensaje terminaba hablando de lo que voy a comenzar hoy. Había una vez un profesor de instituto que presentó su dimisión en su trabajo en el instituto porque manifestó, decía, quería dedicarse a evangelizar en el campo. Entonces presentó su dimisión para hacerlo. Después de vagar durante un tiempo de aquí para allá, durante meses, tratando de evangelizar a los que veía por la calle, al final de todo esto, comprendió que el mayor campo para la evangelización mundial era su propio instituto, el cual ha dado la dimisión. Se dio cuenta tarde de que el campo en el cual estaba en el instituto era el campo más grande para la evangelización mundial. Era el campo más importante y más grande que podía haber utilizado, pero resulta que se dio cuenta tarde. Por eso es tan importante. Hay una razón por la cual Jesús nos dejó a los 70 obreros como ese legado, porque Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Él nos dejó: si vosotros hacéis esta obra que acabamos de leer, si hacéis discípulos, yo estaré con vosotros. Él sabe muy bien quién es el discípulo. Él lo conoce perfectamente. Dios sabe si tú puedes o no puedes presentar el evangelio al discípulo. Él conoce tus limitaciones y sabe todas las cosas. Por eso, en este momento, en este día, y el domingo pasado decía, tenemos que, poniendo estas bases y este fundamento, tenemos que tomar una determinación. Tenemos que tomar la determinación hoy, en este día, de terminar con todas tus preocupaciones, de que termines con todas tus inquietudes. No voy a decir en 5 minutos que dije la semana pasada, pero voy a decir en esta media hora, 45 minutos que dura el mensaje. No te vayas hoy a tu casa con las mismas preocupaciones y con las mismas inquietudes con las cuales tú has venido. Déjaselas a Dios. Determina en tu vida ser un verdadero obrero. ¿Por qué un verdadero obrero? Piensa una cosa. Dios manifestó, Dios derramó el mayor poder sobre la tierra que jamás haya habido, que es la llenura del Espíritu Santo. La derramó sobre aquellos que son apóstoles, aquellos que son creyentes, aquellos que son discípulos, aquellos que realmente son obreros. Dios derramó su poder en aquellos que eran los obreros. Dios mostró ese gran poder delante de Pedro levantando a un paralítico, a aquellos que tomaron este pacto y que creyeron en esta palabra y en este poder. Dios mostró su poder siempre y lo manifestó delante de ellos, de tal manera que nadie podía detener la obra de Dios. Y esa bendición llega hasta el día de hoy. Hoy igualmente no hay nadie que pueda detener esta obra. Cuando Dios levantó a este paralítico, y como el paralítico delante de la puerta hermosa fue levantado, los fariseos se pusieron furiosos.
¿Cómo te atreves no solamente a hacer esto, sino además a hacerlo delante de la puerta del templo? ¿Cómo proclamar ese nombre? Pero sin embargo, no podían decir nada delante del testigo, de un testigo que estaba de pie delante de ellos. Un testigo que ellos conocían durante tantos años y estaba de pie delante de ellos con sus propios pies. Ante la evidencia de la obra de Dios, nadie puede decir nada. Nadie puede parar absolutamente nada. No tenían más remedio que dejar a Pedro salir fuera y simplemente lo único que le dijeron: no proclames más este nombre. Haz lo que quieras, pero no lo hagas en el nombre de Jesucristo. Pedro, con valentía, con arrojo, con audacia, llegó a decir: en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, solamente el nombre de Jesucristo. No importa quién se anteponga, no importa quién se ponga delante de ti, no importa quién se ponga delante de un obrero de Dios, porque la obra de Dios a través de un obrero es una obra que nadie puede detener, es una obra que nadie puede frenar, es una obra que nadie va a poder impedir jamás. A veces quizás puede paralizar temporalmente algo, pero la obra de Dios seguirá adelante. Un hombre, Pedro, que temblaba en el pasado de miedo, no muchos días antes había estado renegando de Jesús, había estado huyendo de Jesús, pero en ese momento, revestido con la llenura del Espíritu Santo, pudo lograr hacer esta gran proclamación. Con esa valentía que no tuvo en el pasado, pero que ahora había alcanzado. Cuando Pablo se enfrentó a una crisis, un ángel del Señor le llegó y le proclamó: no tengas temor, Pablo. Es necesario que tú llegues ante el César, es necesario que tú vayas a Roma. Y como es necesario por causa del Evangelio, porque es necesario para el reino de los cielos, nadie impedirá que tú vayas a Roma. No tengas temor, no tengas miedo. Por eso en este día, por cuanto tenemos que proclamar este Evangelio hasta lo último de la tierra, no va a haber nada ni nadie que lo vaya a impedir. Por eso no salgas hoy en este día con ningún tipo de preocupación. No salgas en este día con inquietudes en tu corazón. Sal con la determinación y la confianza de que tú hoy necesitas ser levantado como un verdadero obrero de Jesucristo, como un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Cómo vamos a vivir? Decíamos la semana pasada, ¿cómo vamos a vivir esta vida finita que Dios nos ha dado? Esta vida que es limitada, que es temporal, que unos vamos a vivir unos años, otros vivirán más, vivirán menos, pero es una vida finita. Si interpretamos correctamente las palabras, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, que significa lo mismo que id, haced este tipo de obreros, como yo hice con vosotros. Está diciendo lo mismo, enseñarles lo que yo os he enseñado aquí, a que seáis obreros de esta manera. Por eso tenemos que llegar a lo más importante. ¿Qué va a ser lo más importante? Que Dios nos ha dado una razón por la cual nos ha llamado. Dios nos ha dado una razón, no es un porque sí, sino porque Dios quiere que en nuestra vida estemos solucionando todos los problemas espirituales. Ese problema espiritual que los científicos, los intelectuales, los gobiernos no pueden resolver. Ten orgullo, levanta la cabeza de que has sido llamado y escogido para hacer realidad esta dirección. Tú has sido escogido para solucionar un problema que nadie más en el mundo puede solucionar. Ten orgullo por ello. Ten gracia por ello. Si miras en el libro de los Hechos, el capítulo 13, lees el capítulo 16, lees el capítulo 19, te vas a poder dar cuenta de que la gente estaba poseída por demonios, por adivinos, las fuerzas de la idolatría corrían desenfrenadas por todo el mundo. En esa época estaban así. Están hoy en día tan generalizada la cultura de la oscuridad que se ha apoderado de todo el mundo. Este problema debe de ser resuelto. Y para eso, en aquella época, Dios levantó a Pablo, para que en medio de todas esas regiones, ese problema espiritual desapareciera. Hoy Dios nos ha llamado también a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué está pasando hoy
Y lo que vemos que hay una gran crisis universal, una crisis mundial que ha llegado a nuestro mundo. Hay una verdadera crisis en nuestra cultura. Estamos bajo una problemática de la nueva era que está controlando todo el mundo de la cultura. Hay un grave problema. La nueva era, una reunión bajo la influencia demoníaca, se ha apoderado de todo el mundo. En todas las regiones se habla y las personas no son conscientes, están confusas, están mal informadas sobre lo que es la guerra espiritual que les rodea. No han entendido el problema espiritual y hoy en día simplemente con liberar demonios a base de gritos con las personas no han entendido la verdadera obra de oscuridad que el diablo está trayendo al mundo. Es más, hoy en día la gente tampoco entiende correctamente qué es la religión. Hoy en día las personas no lo entienden tampoco. Por eso podemos decir que incluso la religión es una obra que Satanás utiliza para permanecer en la oscuridad. Por eso cada vez hay más religiones, por eso cada vez hay más sectas, cada vez hay más salidas para el hombre. Aparentemente el diablo propone nuevas salidas, nuevas religiones. ¿Qué ocurre? Que las orientales están bien, pues vengan más religiones orientales. Que hoy en día está en boga la ciencia, no hay problema, sacamos una religión, la cienciología. Es más, necesitamos otra religión para los ateos, pues vamos a abrir una iglesia para los ateos. Y tienen cultos como nosotros los ateos. Y se está desarrollando y se está extendiendo por muchas partes en el mundo, sobre todo los anglosajones. Vamos a hacer un culto, recogen ofrendas y cantan. Tú lo ves desde fuera y dices, mira, parece una iglesia. Y es una iglesia, pero de ateos. Es decir, no están entendiendo y la religión incluso lo que está provocando es, yo al fin y al cabo, todas las religiones son iguales. Y no están entendiendo que mientras tanto están adorando a este Dios que es Satanás en este mundo de oscuridad. Muchas personas no son conscientes de la cultura demoníaca en la que viven y se pierden y se debaten en medio de ellos. Y la mayor estrategia de Satanás es la de abrirse el camino en medio de la cultura y conducir a la gente hacia el sufrimiento y hacia la destrucción mientras tanto. Entreteniendo a la gente, confundiendo a la gente, entrando en la cultura de la gente. Todas las culturas están impregnadas por el diablo. Todas las tradiciones tienen un pozo donde realmente la cultura satánica está ahí. Pero ¿cuál es el hecho más sorprendente? Que en medio de este mundo, la iglesia hoy en día no es consciente de esta realidad. ¿Qué es lo que ocurre? El mundo se ha convertido en el patio de recreo de Satanás. Las iglesias evitan este tema. Están más interesados en otras cosas. En otras cosas que aparentemente son más agradables. Que aparentemente son más graciosas o más bonitas. A veces es mejor tener mensajes donde se cuenten dos chistes, que se gasten dos bromas, dos anécdotas graciosas, en vez de estar hablando del verdadero problema espiritual. Mientras que en las iglesias se obvia este asunto, la gente en el mundo que necesita la evangelización, mientras tanto se están perdiendo la cultura de Satanás. Mientras tanto están fracasando. Mientras tanto las iglesias están hablando de otras cosas. Mientras tanto hablan de otra realidad. La iglesia está hablando sobre religión, escuchas mensajes y dices, está bien, son charlas que son interesantes, que me hablan de ética, que me hablan de moralidad, que me hablan de hacer las cosas bien. Está bien, me hablan de la tradición, pero no están dando la verdadera respuesta al problema espiritual mientras que el mundo está en crisis. La iglesia no está dando el verdadero mensaje. La iglesia no está enseñando correctamente. Es por eso que a medida que pasa el tiempo, la cultura de la oscuridad que se está extendiendo hasta tal punto que ya el diablo ni se esconde. Se manifiesta claramente, de forma visible, por todas partes. Se hace ver. Ya no se esconden. Mientras tanto, la razón por la que Dios nos llamó es para solucionar este problema. Hermano, para esto Dios nos llamó. Para solucionar este problema, para solucionar esta realidad. Por eso es que decíamos hace un par de semanas, yo tengo que pelear correctamente la batalla
espiritual. Dios me ha llamado para conquistar y vencer, para hacer esa batalla espiritual. Piensa, si peleas la batalla espiritual, triunfarás en todas las áreas de tu vida. Si estás enfermo, pelea la batalla espiritual. Si tienes problemas en tu familia, no luches con las cosas físicas en tu familia. Haz la pelea espiritual, haz la guerra espiritual. Cuando tengas un conflicto en casa, no trates de resolverlo de forma humanista. No trates de ver a las personas como tus enemigos. Tienes que pelear la batalla espiritual. Tienes que verlo desde la perspectiva espiritual, no desde la perspectiva física. Pelea esta realidad, porque si no luchas la batalla espiritual, no puedes resolver tu problema espiritual. Vas a seguir estando con ello, vas a seguir peleando con tus fuerzas, no vas a vencer. Pelea la batalla espiritual. Te bendigo en esta mañana para que comprendas la palabra, porque si no comprendemos la palabra, no podemos ser victoriosos en la batalla espiritual. Tienes que comprender bien la palabra que Dios te está dando en el día de hoy, para que tú puedas vencer en tu hogar en primer lugar, que venzas en tu familia. Tu marido, tu esposa, no es tu enemigo. No luches físicamente contra él o contra ella. No luches contra tus hijos. Pelea la batalla espiritual. Haz la guerra espiritual a quien es tu adversario. No es tu hijo, no es tu esposa, no es tu esposo tampoco. En tu trabajo no es tu jefe que te tiene manía. Pelea la batalla espiritual y serás victorioso. Comprende esta palabra y verás cómo vas a vencer todo. Pablo lo dijo. Pablo llegó a entender, la batalla espiritual es la misma vida cristiana. Muchos creyentes no lo entienden. Ay, es que la batalla espiritual no me gusta, me desagrada, es que me da miedo. Hermano, esa es la norma, lo normal. Es la batalla espiritual. Vayas donde vayas, el reino de Dios se establece. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Si eres templo del Espíritu Santo, donde tú estés, el reino se establece. Pero resulta que en tu trabajo hay muchas personas que no son creyentes. Muchas personas que están en el reino de la oscuridad. Cuando tú vas, estás haciendo un choque espiritual. Sí o sí está ocurriendo. Tú no eres perceptible de ello. No te das cuenta. No lo ves con tus ojos físicos. Pero hay una batalla espiritual. Porque el reino de los cielos se establece, pero el reino de oscuridad se opone a ese reino de luz. ¿Por qué te crees entonces que tu jefe se opone a ti? No es que se oponga a ti. Es al reino de los cielos que está implícito en ti. Es el evangelio que está en ti. Es el Cristo que está en ti. Es la batalla espiritual que el mundo de la oscuridad sí que entiende perfectamente. Pero nosotros muchas veces pasamos inadvertido y no lo entendemos. Pero Pedro nos advirtió de ello. Pedro nos hizo ser conscientes de eso. Satanás anda alrededor nuestro buscando a quién devorar como un león rugiente. Está buscando. ¿A qué? A los que están despistados. ¿A quién se va a atacar? Si tú estás bien armado, si estás bien alerta, si tú estás bien armado y pertrechado con la palabra y la oración, Satanás puede venir, pero no te va a asustar, porque estás preparado. ¿A quién busca? Aquellos que están preocupados, aquellos que están angustiados, aquellos que están atemorizados por las circunstancias, aquellos que pelean la batalla física y están con las cosas físicas todavía. Entonces el diablo es fácil de engañar. Pero si tú peleas la batalla espiritual, el diablo no tiene nada que hacer, por muy maldito que sea, por muy tenaz que sea. Aunque trate continuo y constantemente de perseguirte hasta el final y hacerte tropezar incluso a los salvos, aunque lo trate de hacer, si tú estás alerta, peleando la batalla espiritual, jamás te puede engañar. Decíamos la semana pasada, el Señor ha puesto debajo de tus pies la cabeza de Satanás. No te puede vencer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los creyentes no saben qué es la guerra espiritual. Por eso salen derrotados. No entienden la razón por la que se debe de evangelizar. Ay, ¿por qué tanto predicar? ¿Por qué tanto evangelismo? ¿Por qué tanto evangelización del mundo? ¿Por qué tanto eso? ¿Para qué? Si estamos bien, si somos hijos de Dios, si somos salvos. No entienden. Tampoco saben por qué deben encontrar a discípulos. ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué voy a gastar mi tiempo?
¿Para qué voy a invertir lo que tengo? Y decíamos arriba en el culto de obreros, muchas veces no estamos dispuestos a perder para que otros ganen. Pero el Evangelio es, unos tienen que perder para que otros ganen. Alguien tiene que morir para que tú vivas. Cristo tuvo que invertir su vida para que nosotros hoy viviéramos. Hubo discípulos que tuvieron que perder, sufrir persecución, dejarlo todo por causa de transmitir este Evangelio a las siguientes generaciones, para que tú hoy estés aquí sentado, escuchando este sermón. Hubo personas que dieron su vida para que hoy esta puerta que tenemos aquí detrás nuestra esté abierta. Quizás muchos de vosotros no habéis pasado esta situación, pero yo me he criado en una iglesia donde fue cerrada por causa de la política, fue cerrada por el gobierno, donde había una persecución real. No todos se acuerdan de esto, probablemente ya quedan pocos que lo recuerden. Pero es una realidad que está ahí implícita. Es una verdad que está ahí, es una guerra espiritual que tenemos que afrontar, que tenemos que vivir y tenemos que perder, incluso tenemos que sacrificar cosas para que otros puedan levantarse, sacrificar tiempo. A veces, es que cuesta dinero, tenemos que desplazarnos, la gasolina. Son cosas físicas. Y a veces tenemos que perder esas cosas físicas para levantar a un obrero, para levantar a un discípulo, que es mucho más importante, porque es la clave del éxito, está ahí. ¿Queremos tener éxito en la vida? ¿Queremos tener éxito en la vida, sí o no? ¿O queremos ser siempre... ¿Queremos tener éxito? Simplemente tengo que convertirme como las personas, como los discípulos que encontramos en el libro de Romanos en el capítulo 16. Porque ahí está todo. Todo lo que necesitas está aquí. Simplemente conviértete en ese discípulo. Uno de los misterios que Dios más desea es la obra de hacer obreros, como estos obreros que aparecieron en el libro de Romanos. Es lo que Dios más desea. Tú sabes que hay muchas personas que tienen éxito. Hay muchas personas que sin el Evangelio tienen éxito. Pero resulta que todos, con mucho éxito, tienen problemas espirituales. Yo el viernes les compartía en la iglesia regional en Torrejón de Velasco. Y yo les decía, porque me hacía mucha gracia lo que escuchaba esta semana. Lo que escuché hace un tiempo de otra persona de mucho éxito. Una persona que está considerado el mejor del mundo en su trabajo. Messi. ¿Verdad? Está considerado el mejor futbolista de todo el mundo. ¿Verdad? El tío que ha llegado a la cima de todo, que todo el mundo le considera. Es más, en un periódico decían el otro día, ha vuelto Dios. Porque hizo un partido, ha vuelto Dios. Lo que me hizo gracia del comentario, de aparte de todas estas chalauras, porque todo el mundo sabe que el mejor es Cristiano Ronaldo, no sé de qué os reís. Lo que me hizo gracia tanto del uno como del otro, el uno porque lo he dicho ahora y el otro porque lo dijo en su tiempo, se dice que se le ve en el campo y dice, está triste. Está triste. ¿Qué le pasa a Messi que está triste? ¿Qué le pasa a Ronaldo que hace un tiempo también estaba triste? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema de una persona que con 25, 26, 27 años está en la flor de la vida, que lo tiene todo, que tiene el éxito, que tiene el dinero, que tiene todo? Ay, no, pero es que yo quiero ser más que... Y si no, estoy triste. ¿Qué significa eso? Problema espiritual. Tienen éxito, pero no importa, ya puedes tener el éxito, ya puedes ganar los millones que ganes. Al final aparece el problema espiritual. Ay, es que a Ronaldo le pagan más que a mí. Ah, pues ahora me enfado. ¿Qué significa eso? Problema espiritual. Pongo el ejemplo que ha salido ahora, me da igual uno que otro, son todos iguales. El problema sigue siendo igual, el problema sigue siendo un problema espiritual. Por eso el Evangelio debe de ser proclamado a esta gente que aparentemente tiene éxito, pero estén tristes. Teniéndolo todo. ¿Cuántas veces he escuchado? Pues si ese está triste, por eso ¿cómo tendríamos que estar los demás? Y si está triste, le cambio el puesto cuando quiera, ¿verdad? Podrías decir más de uno. Está triste, le cambio la nómina.
Ahí sí que va a estar triste el hombre. Ahí sí que va a tener tristeza el hombre. ¿Qué habla? Habla del problema espiritual que no puede solucionar, es de la crisis espiritual. Que lo tienen todo pero no les basta. Quieren más todavía. Es el problema espiritual. Tenemos que predicar el Evangelio a esta gente. Así como Jesús envió a 70 obreros, también nosotros necesitamos encontrar a los 70 discípulos y comisionarlos a donde sean necesarios para salvar a esta gente del problema espiritual. Pobrecito Messi, habrá que salvarle. Habrá que solucionar su problema espiritual. Tenemos que ser nosotros que hemos recibido el Evangelio los que debemos de luchar la batalla espiritual antes incluso de que tratemos de hacer cualquier otra cosa. Levantas a estos obreros importantes. Antes de hacer nada, búscalos y levántalos. Todo lo que tenemos que hacer es conocer el problema espiritual y comprender cuál es la solución. Estos obreros conocían la respuesta, conocían la solución, por eso podían invertir su vida, porque conocían cuál era el problema espiritual y tenían la respuesta en su mano. Por eso nosotros, que Dios sabe quién es evangelista de verdad, que también sabe quién es el verdadero discípulo, como Dios lo sabe, no tenemos de qué preocuparnos de nada. Las personas de éxito pasaron toda su vida buscando fama y dinero, pero sin poder afrontar las heridas de los acontecimientos de sus vidas. Es verdad que alcanzan el éxito, pero no pueden solucionar esas heridas. Por lo tanto, no tienen otro problema, solo tener problemas espirituales, porque no han resuelto sus heridas de toda la vida. Levántate como obrero, como este obrero de Romanos 16, porque todo está dentro de esto. Abraza el deseo de Dios como hicieron estos hombres. No importa qué tipo de ocupación tengas, no importa dónde estés trabajando, no importa si trabajas o no trabajas, solamente busca a 70 discípulos que tengan la conclusión del Evangelio. Busca a estos discípulos. El modo sencillo es simple. Si tú lo entiendes, si tú devocionas tu vida por ello, si tú determinas tu vida en buscar estos discípulos, es sencillo, Dios te los enviará. No te preocupes, Dios te los enviará. Creyentes, orar en vuestros corazones. Orar para convertiros en estos discípulos de Romanos 16. Orar como hicieron estos hombres, los colaboradores como Febe. Sé un anfitrión como Gallo. Compañeros como Priscila y Aquila. Preocuparos de ello. Determinar ser como ellos en vuestra vida. Que seáis estos obreros de Romanos 16. Os bendigo para que podáis ser como estos hombres y como estas mujeres que devocionaron su vida por causa del Evangelio. Que podáis llegar a esta conclusión. Y ya que vivimos además una vida finita, una vida concreta, vive una vida por lo menos, vívela con estilo. No la vivas arrastradamente, vívela con estilo. Primero, antes de nada, encuentra a estos 70 obreros y hasta que no los encuentres, no vengas con quejas, no vengas refunfuñando, no vengas quejándote hasta que no encuentres a esos obreros. Búscalos, no critiques mientras tanto, no tengas resentimiento con la iglesia, no tengas resentimientos con tus hermanos, con los ancianos, con los pastores, no tengas resentimientos. No es más, no digas si tienes o no tienes dinero. Porque Dios te lo puede dar en cualquier momento y si tienes te lo puede quitar también. Vives una vida finita, céntrate en levantar estos obreros. Céntrate en levantar a estos discípulos de Romanos 16. En segundo lugar, como haces la evangelización mundial y como en tu corazón está, tienes que pelear la batalla espiritual, no la batalla física. Determínalo en tu vida. Soy una persona con estilo. Yo voy a vivir los 40, 30 o 20 años que me queden, o el 1 que me quede. Voy a vivirlo peleando la batalla espiritual para hacer la evangelización del mundo. Al fin y al cabo, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Vívelo. Por último, si eres un laico o un obrero, si eres creyente, simplemente toma la decisión de ser como las personas de Romanos 16. Si eres obrero, si tienes trabajo, si no tienes ningún motivo falso, sé valiente, comienza a orar para que a través de las empresas, para que a través de los negocios, para que a través de la economía
podamos levantar estos obreros y comisionarlos al campo. Que puedan levantar a los evangelistas, apoyarlos, como hicieron Aquila y Priscila con Pablo. Que tu economía esté enfocada para y por el evangelista que va a hacer la evangelización del mundo. Provee de ello. Si una persona tiene este corazón en el evangelio, ¿qué va a ocurrir? Sencillo. Las puertas para la evangelización se van a abrir sí o sí. De una forma sencilla y necesaria. Piensa, solo se vive una vez. Solo tenemos una vida. ¿Cómo la vamos a gastar? ¿O es mejor invertirla? No gastes tu vida, inviértela. Gastar es vivir por vivir. Inviértela para una causa que es eterna, que es para el Evangelio. Para vivir no hace falta nada. Simplemente se gasta. Inviértelo. No gastes tu dinero, inviértelo. Inviértelo para el reino. No es gastar por gastar, es invertir para el reino. Si todo nuestro propósito en la vida es simplemente comer, es simplemente vivir, vamos a vivir tristes y vamos a llevar una vida patética. Vamos a llevar una vida donde siempre nos va a faltar algo. Cuando comemos pollo, ahora quiero cordero. Ahora que ya como cordero, ahora quiero solomillo. Da igual, siempre va a haber falta. Al final te va a pasar como a Messi, siempre triste. Estoy triste. ¿Por qué? Porque Ronaldo mete más goles que yo. ¿Por qué? ¿Te basas en eso? Entonces, siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú, que tenga más dinero que tú, que siempre, alguien siempre. Eres fuerte, siempre va a venir otro más poderoso que tú. No vivas una vida triste. Mira la manera de salvar el mundo a través de los discípulos. Mira la manera de salvar el mundo a través de los obreros. Os bendigo para que recibáis las mismas bendiciones que recibieron los discípulos de Romanos 16. Os bendigo para que recibáis las mismas bendiciones de estos obreros que recibieron estos discípulos de Romanos 16. Que recibáis las mismas bendiciones. Si encontramos a los discípulos, todos los problemas se solucionarán por sí mismos. Solo se solucionan. La respuesta está en el campo. La respuesta viene a través de los discípulos. Dios comenzará a contestar nuestras oraciones desde hoy mismo si salimos con esta determinación en nuestro corazón. Si está la determinación, si está en nuestra mente el pensarlo solamente, ya estás orando. Y Dios sí o sí responderá a tu oración, porque es el deseo de Dios. Porque es la comisión que Jesucristo nos dejó, haced discípulos. ¿Cómo? Como estos discípulos de Romanos 16. Tener esta característica que tenían estos hombres y estas mujeres. Ten la misma característica. ¿Sabes qué características tenían estos hombres y mujeres que tenían éxito con el Evangelio? Dos cosas principalmente. Dos cosas principalmente. ¿Sabes cuál es la palabra más usada por Pablo? ¿Sabéis? En el Señor. En Cristo. Esa es la clave del éxito. En Cristo. Pudo haber usado esta frase un par de veces, pero no. Siempre, cada vez que mencionaba un nombre, él siempre añadía en el Señor. Siempre estaba añadiendo en el Señor. Por eso Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Tú pues, hijo mío, sé fuerte. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo. Siempre lo decía. Podría haberse quedado ahí. Sé fuerte en la gracia. No, no. En Cristo. Él entendió esto y enseñó esto. También confesó, todo lo puedo en Cristo. Estos hombres permanecían siempre en Cristo. ¿Cuál es la clave? En Cristo. ¿Cuál debe de ser nuestra dirección actual? En Cristo. Esta es la característica de las personas que tienen éxito en el Evangelio. Y cuando ellos vivían esto, ¿saben lo siguiente que hacían? Siempre se regocijaban en el Señor y oraban sin cesar por los discípulos. Se regocijaban y oraban por los discípulos y por los que tenían problemas espirituales. Señor, gracias por estos discípulos. Señor, bendícelos. Saca su problema espiritual. Dieron gracias en todas las circunstancias.
qué? Porque ese era el deseo de Dios. Dad gracias a Dios en todo. Por eso, en todo. Puede parecer sumamente difícil. Sé que a veces es difícil dar gracias a Dios en todo. Cuando todo va bien está bien, pero cuando vienen problemas a veces es difícil. Orar sin cesar es comprensible, pero llegamos a poder entenderlo. Bueno, tengo que orar sin cesar, tengo que estar orando continuamente. Puedo llegar a entenderlo, puedo comprenderlo. Pero dar gracias a Dios en todas las circunstancias, hay veces que eso cuesta mucho más trabajo, ¿verdad? Dar gracias a Dios en todo es más problemático. Y probablemente hoy nadie pueda dar gracias cuando algo parece ir mal o es difícil o revela frustración. Hay veces que es complicado, ¿verdad? Pastor, es que no sabes el problema que tengo. Ya lo sé, hijo mío, pero la palabra del Señor que dice que demos gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque detrás de esa circunstancia tan complicada y difícil que estás viviendo, Dios tiene un plan oculto que quiere mostrarte. Entonces, dale gracias a Dios en todo. Por eso es necesario que tengamos el sabor del Evangelio, porque será difícil tener alegría o tener acción de gracias si yo no saboreo el Evangelio. El problema es que tengo que saborear este Evangelio. Cuando yo saboreo este Evangelio, entonces cuando puedo permitirme la gracia de poder decir, Señor, gracias en todo, aun en los momentos más difíciles. No es cuestión de forzarse a reír, no quiere decir que realmente tengamos que estar riéndonos a carcajadas todo el día. Pero sí que tenemos que entender lo que significa un discípulo que ve la maravillosa obra de Dios, aun en medio de todo problema y aun en medio de toda circunstancia. Dar gracias a Dios en todas las cosas. Podemos verlo y entenderlo. Cuando ves la obra de Dios, la fe crece por sí misma. Cuando tú ves a la obra de Dios a tu alrededor, entonces la devoción parece arraigar en tu vida. Puedes dar gracias a Dios cuando ven los discípulos, cuando se hace la evangelización y ves que todas las cosas ayudan a bien para el reino de los cielos. Y llegas a la conclusión, Señor, gracias. Y cuando llegamos a tener esta acción de gracias por todas las cosas, incluso como cuando Pablo estaba en la cárcel, y Pablo entendió, este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios. Y llegó con Lucas allí y dijo, vamos a hacer un cultito en medio de la cárcel. ¿Verdad? En vez de quejarse, ni refunfuñar, ni de maldecir, ni de qué. No, vamos a hacer un culto, Lucas, vamos a cantar una alabanza. Y la gente decía, vale que están locos esa gente. Pero no estaban locos, estaban entendiendo cuál era el plan y el propósito de Dios. Y como eran verdaderos obreros, verdaderos discípulos, Señor, gracias, porque estamos en la celda más oscura, más recóndita, la más húmeda de todas. Pero tú estás con nosotros y estamos dentro de tu plan y de tu propósito. No importa si estamos en la cárcel. Tal fue la gracia de Dios que irrumpió un terremoto, abrió todas las celdas. Pero ellos no necesitaron escaparse. ¿Para qué me voy a escapar? ¿Para qué no vamos a escapar? ¿Para qué vamos a obrar nosotros mismos con nuestro humanismo? Si somos obreros de Dios, si somos discípulos de Cristo, estamos en el plan de Dios, en el deseo de Dios. Dios hará nada más. Nuestra vida tiene que estar orientada hacia el Evangelio. Nuestra vida tiene que estar orientada en solucionar el problema espiritual y recibir las bendiciones de los discípulos de Romanos 16. De convertirnos en verdaderos discípulos, que tengamos esta característica hoy, salgamos con este anhelo y esta determinación en nuestro corazón. ¿Para qué vamos a vivir? ¿Por qué vivimos? Y tenemos que irnos con esta pregunta en la cabeza. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos no solamente aquí en Parla, me refiero en Madrid, España, los que venís de fuera? ¿Por qué estamos en esta iglesia? ¿Por qué? Hay muchas iglesias en Parla. ¿Por qué aquí? ¿Por qué unos vienen de tan lejos? Me veo a Kimi que viene del centro de Madrid. ¿Por qué? Si no estoy entendiendo esto, ¿con qué me voy a quedar? Me quedo cuando a veces me enfado cuando veo en la televisión los políticos, las payasadas que dicen, las tonterías que hacen, cuando aparecen por la prensa, cuando aparecen por la televisión, y les ves las cosas que dicen y te quedas mirando como diciendo, ¿qué me estás contando, chiquitín? ¿Para qué vivimos?
Y yo muchas veces pregunto, ¿para qué están viviendo esos políticos que están ganando dinero o que lo están robando? ¿Por qué están en la política? Si no están trayendo ninguna respuesta, ninguna solución. Y Dios está esperando a los obreros, a los discípulos, que traigan la verdadera respuesta que ni los políticos pueden traer. ¿Para qué vivimos? El tiempo finito que nos queda en este mundo, ¿para qué lo vamos a invertir? ¿En qué lo vamos a invertir? Vamos a hacer nuestro fórum, o vamos, mejor dicho, a meditar en la palabra. Y vamos a hacer nuestro fórum. Y pensar una cosa, estáis aquí. Puede parecer que el sitio, el envoltorio no es, quizás no sea el más agradable, ¿verdad? Hay locales probablemente más bonitos, más cómodos, más de todo. Pero pensar una cosa, vosotros sois las personas de las cuales el mundo no es digno, pero que Dios os ha puesto en este mundo, para dignificar este mundo. Vosotros estáis por encima de este mundo, pero Dios os ha puesto en él, para que traigáis la verdadera respuesta al problema espiritual de la gente y del mundo. El mundo no es digno de vosotros, pero Dios os ha puesto en este mundo. Invertir vuestra vida en el plan y en el deseo por el cual Dios os ha puesto aquí. Y yo os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para tener la restauración de esta bendición en vuestra vida. No os salgáis sin hacer esta determinación. Vamos ahora a hacer, o vamos a meditar en la palabra. Vamos a meditar en tomar el título de oración. No marchéis sin tomar vuestro título de oración, apuntarlo. No perdéis la buena costumbre de apuntar. No voy a decir todo el mensaje, yo no quiero que apuntéis todo el mensaje, no quiero que lo apuntéis todo, pero sí que apuntéis dónde Dios os ha hablado, cuál es el título de oración que Dios os ha dado en este día. Así que vamos a hacer un par de minutos donde vamos a estar meditando en esta palabra que Dios hoy nos ha dado. ¿Qué determinación vamos a tener? Mientras vamos a cantar una canción que hemos cantado al principio, la última canción que hemos cantado, la alabanza. Para los que no se sepan la letra, podéis abrir vuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 8. Vamos a concluir con este texto. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces, si vamos a morir, pues vamos a morir para el Señor, ¿verdad? Y si todavía tenemos que vivir, por lo que nos queda de vida, vamos a vivirlo para el Señor. Pues al fin y al cabo, vivos o muertos, somos del Señor. Amén. Vamos mientras a cantar esta canción, mientras que tomamos los títulos de oración. Sí, toma la chimichurri esta. Vamos a hacerlo también, hermanos, vamos a inclinar nuestra cabeza. No es cantar por cantar, no es una canción para cubrir un espacio. Queremos cantarlo como una oración, y voy a pedir que lo cantemos como eso, como una oración que estamos haciendo a Dios. Vamos a hacer esta confesión, porque es una confesión que la misma palabra que encontramos en Romanos, que Pablo escribió a los romanos, queremos tomarla como una palabra para nosotros en el día de hoy. Amén. Así que vamos a cantarla como una oración. Santo eres tú, Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos
Oh, que muramos, somos del Señor. Somos del Señor.